Una cosa que me he encontrado como aspirante a cantante es que la gente siempre me dice: «Oh, Dios mío, deberías ir a Factor X. Oh, Dios mío, deberías ir a Factor X. ¿Por qué no vas a La Voz?» Y yo solo asiento. Es muy raro porque ¿acaso creen que vivo debajo de una roca? ¿Creen que vivo debajo de una roca? ¿Por qué hacen esa sugerencia? ¿Todo el mundo cree ser tan inteligente? Ok, eso ha sonado bastante grosero, pero es que literalmente sientes como que ellos piensan que son las personas más inteligentes de toda la habitación y que han pensado en algo que a ti no se te había ocurrido. No, ya he pensado en eso. Dejadme empezar diciendo que he visto 7 u 8 temporadas de American Idol. Me encantaba ese programa. Después de la universidad pensé: muy bien, este es mi momento. He acabado la universidad. He hecho el trabajo que se suponía que tenía que hacer de cara a mis padres, así que ahora voy a hacer lo que quiero hacer para mí misma. Así que pensé en apuntarme al casting de Factor X. Sí, fui. Y era exactamente lo que ves en la televisión, cuando hacen un plano y ves esta aglomeración masiva de gente. Yo estaba ahí y era una masa enorme. Estuve allí durante horas. Llegué temprano, sobre las 8 de la mañana. La cola era muy larga. Sobre el escenario había colocados unos cubículos, unos 20 o 30, probablemente más, no lo sé. Había muchos cubículos y cuando te llaman, te asignan un cubículo, vas allí y cantas. Fui allí y canté. Y recuerdo que pensé: genial. Me sentaron y empezaron a hacerme preguntas sobre mí, sobre mi vida, y yo no quería darles una historia melodramática. Oh, mi padre murió y sigo aquí, lo superé. Yo no quería hacer eso, yo solo quería cantar mi canción, ¿te gusta o no? Esa era mi posición. Sí, he ido a la universidad, etcétera, etcétera. Les dije algo sencillo y entonces me dijeron: oh, desafortunadamente no has superado la prueba. Recuerdo sentir una mezcla de emociones, por una parte triste y por otra parte aliviada de no tener que pasar por aquel proceso. Pensé: oh Dios, tengo que volver a casa y decírselo a todos. Para mí eso era lo más complicado, porque le conté a mucha gente que estaba haciendo la audición. Yo creía que habría alguna posibilidad de que me vieran en televisión, porque en mi cabeza, cuando yo veía el programa, todo lo que yo veía era a la gente en estas colas inmensas, y entonces el siguiente paso era que los ves haciendo la audición delante de Simon y los otros jueces. Así que creí que eso era lo que iba a pasar, sin saber que iban a ponerme en un cubículo y que esto es un proceso masivo. Así que tuve que volver a casa y contarle a todos que no había sido seleccionada. Pensé en ello y me dije: ¿sabes qué? Si no tienes éxito, como dicen, tienes que volver a intentarlo. Y pensé: voy a intentarlo otra vez y voy a asegurarme, quiero estar segura, de que no les gustó mi voz. O que yo no les gusté, y que no era debido a otra cosa, que no era por el tema de la historieta o algo así. Me apunté al casting otra vez. No le dije a nadie que me había presentado. Así que recibí la fecha de mi audición y fui. Mismo proceso, pero esta vez, cuando llegué allí, creo que me sentía más relajada. No estaba tan emocionada como la primera vez que fui. Fui allí y canté. Y me hicieron algunas preguntas y yo seguía sin ganas de contar ninguna historia o cosas demasiado profundas. Pero esta vez dijeron: oh Dios mío, nos gusta tu tono. Así que esta vez has superado la prueba. Yo estaba en shock. ¿En serio? Me respondieron: sí. Y yo pregunté: ¿en serio? Y ellos dijeron: sí. Creo que estuve allí 12 horas, de 9 a 9 o de 10 a 10. Fue un día muy largo. Entonces me di cuenta de que hay varios pasos. No es simplemente hacer una audición y ya conoces a los jueces famosos. No. Hay varios pasos. Volví para hacer la siguiente audición y esta vez el evento era mucho más pequeño. Todos los que habían llegado hasta allí habían sido invitados. Lo primero que hicieron fue hacernos firmar algo, un documento, y recuerdo que pensé: ¿qué es esto que estoy firmando? No sabía lo que era. Había muchísima información y yo me preguntaba: ¿qué es esto? ¿Qué estoy firmando? Creo que era algo sobre música, ceder tus derechos sobre tu música o algo así. Para ser honestos, en retrospectiva, probablemente se estaban refiriendo a la música que produces mientras estás en Factor X.
Pero yo pensaba, oh Dios mío, ¿significa esto que ellos tienen acceso a la música que he hecho antes del programa? ¿Es eso lo que esto significa? Porque he puesto mucho trabajo en esto, en grabar esas canciones, en escribir esas canciones. Esas son mis canciones. Y había otras cosas allí que me ponían incómoda. Yo hubiera deseado tener un abogado o alguien que tuviera experiencia para poder leer todo eso. Así que leí eso y me puso súper incómoda. Fui a una habitación. Era una habitación más grande esta vez. No eran unos cubículos, sino una habitación grande. Había 2 o 3 personas detrás del escritorio y entonces canté. Cuando terminé dijeron que les gustaba lo que estaban oyendo. Y entonces me preguntaron sobre mí otra vez y pensé, ya estamos con lo mismo otra vez. Yo seguía sin querer darles mi intimidad. Solo quería estar ahí por la música, por la voz, ¿sabéis? Y yo no quería usar mi vida, las cosas por las que he pasado y cosas así. No quería meter a mi familia en aquello. No me sentía preparada para eso. Cuando me preguntaron que quién era y terminé de decirlo, nos quedamos mirándonos mutuamente en silencio. Me miraban como diciéndome, ¿nada más? ¿Ninguna historia lacrimógena que podamos usar? ¿No? Y entonces dijeron, desafortunadamente esta vez no has superado la prueba. Y yo dije, vaya, ¿debería de haber hecho lo que me pedían? ¿O debo ser fiel a lo que soy? Cuando me di cuenta de la cantidad de fases por las que tienes que pasar para llegar a lo que vemos en la televisión, y ves a toda esa gente que han dejado pasar, que no saben cantar y que no tienen talento y que solo están ahí para hacer el ridículo, me di cuenta de que un programa de entretenimiento no se basa en la música o en la voz. Está basado en el entretenimiento, índices de audiencia y publicidad, todas esas cosas. Me decepcionó mucho y para ser honestos no he visto Factor X desde entonces, no he visto el programa desde entonces. Puede que lo vea si Rihanna o Beyoncé o alguien a quien quiero ver actúa ahí, pero si no es el caso, no lo he visto. Esa fue mi experiencia en Factor X. Así que si me veis, no me preguntéis sobre Factor X, no me pidáis que vaya a Factor X, porque ya lo he hecho y no quiero hacerlo otra vez. Nunca puedes decir que no vas a hacer algo, pero lo intenté. Si fuera otra vez hoy en día a ese programa, ya sé lo que están buscando. Probablemente la experiencia sería diferente. Para ser honestos, ahora soy mejor cantante y tengo más confianza que antes. Son muchas cosas que considerar, pero he estado en Factor X. Esta ha sido mi experiencia. Para aquellos de vosotros que no lo sabéis, Factor X no es lo que veis en la televisión. Hay muchas fases antes y hay mucho trabajo duro que no se ve. No es solo lo que ves. Es muy duro antes de que puedas llegar a la televisión, al primer episodio. Muchas gracias por verme. Echadle un vistazo a mis otros vídeos, las versiones que hago, para conocerme un poco más. Este programa es una colaboración con 33TV.